¿Se logra visualizar? ¿Se No, logra ver? doctor. ¿No? ¿Se ve la pantalla? Ahora sí. Ya. Entonces vamos a empezar con el síndrome hepatorrenal, ¿no? Eh, bueno, los temas que vamos a tocar, la agenda es definición, fisiopatología, diagnóstico, el cuadro clínico, los tipos, antiguamente se hablaba de tipos de síndrome hepatorrenal, eh, manejo, bueno, conclusiones y bibliografía a usar. Entonces, el síndrome hepatorrenal viene a ser una disfunción renal aguda, ¿no? Que va a presentarse en pacientes con cirrosis mayormente. O también se puede presentar en algunos pacientes que tengan hipertensión portal, ¿no? En este caso, que hayan hecho una hepatitis aguda, severa, y que genere hipertensión portal, ¿no? Pero mayormente se da en pacientes cirróticos, con cirrosis hepática. Entonces, se considera una complicación de fases avanzadas de la cirrosis, ¿no? Y que es desencadenada, pues, por hemorragias o infecciones bacterianas, ¿no? Ahora, la causa principal de esta alteración renal viene a ser la vasoconstricción, ¿no? Que se produce a nivel del sistema de la circulación renal. Y esto va a ocasionar una disfunción circulatoria sistémica, ¿no? Va a provocar una vasoconstricción permanente a nivel de las arteriolas glomerulares del riñón, de tal manera que el cuerpo deja de compensar y se va generando oliguria, ¿no? Y alteraciones en la función renal por consiguiente, ¿no? Entonces, el tratamiento, ya una vez que se presenta un síndrome hepatorrenal, definitivo sería un trasplante hepático, ¿no? Sí puede revertirse, pero también tiene mortalidad, ¿no? Entonces, vamos a ver la definición según el Club Internacional de Ascitis para pacientes que tengan insuficiencia renal aguda, el AKI, ¿no? Son las siglas en inglés, de insuficiencia kidney acute, ¿no? Entonces, insuficiencia renal aguda en pacientes con cirrosis. Entonces, las bases son el valor de creatinina. Entonces, yo voy a considerar la creatinina de los 3 últimos meses, ¿no? Que sean evaluadas y que haya un aumento, pues, de esta creatinina, del promedio, ¿no? De estas creatininas. Eh, por decir, un incremento de creatinina mayor o igual de 0,3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas estaría definiendo un NACI, ¿no? Una insuficiencia renal aguda. Ahora, el otro punto es que sea una creatinina sérica mayor del 50%, ¿no? Dentro de los 7 días, ¿no? Ahora hay estadio 1, 2, 3. Uno de ellos es el incremento de creatinina mayor del 0,3 o un nivel de creatinina mayor de 1,5 con respecto al basal, ¿no? El estadio 2 es la creatinina sérica mayor de 2 y menor de 3, y el estadio 3 es una creatinina mayor de 3 o con respecto a su basal mayor de 4 miligramos por decilitro, ¿no? Esta progresión de estado puede ser rápida, ¿no? En algunos casos. Ahora, si ustedes recuerdan lo que es la hipertensión portal, eh, con respecto a la cirrosis hepática, va a haber una vasodilatación arterial esplácnica, sistémica también, lo cual va a ocasionar una reducción del volumen arterial efectivo, ¿no? El volumen inicialmente es estático, pero al haber vasodilatación, el organismo lo considera como que hay una hipotensión, de tal manera que por esta hipotensión
O sea, por esa falta de fuerza o hipotensión sensada por el organismo, se activan los vasoconstrictores, ¿no? Que son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático, la vasopresina. Esto va a ocasionar que haya retención de sodio y por ende agua, ¿no? Si hay un funcionamiento normal o una respuesta a esos vasoconstrictores, entonces el organismo va a responder excretando sodio y agua y no se genera la ascitis. Pero en fases avanzadas de la cirrosis no sucede eso, ¿no? Se provoca una vasoconstricción de tal manera que se retiene sodio y agua, ¿no? Y esto va a tener vasoconstricción a nivel renal también, generando lo que es el síndrome hepatorrenal, ¿no? Puedo sospecharlo en un paciente con cirrosis con ascitis y que empiece a tener oliguria. Entonces ahí yo tengo que sospechar que puede estar haciendo un hepatorrenal, ¿no? Entonces aquí tenemos dentro de los pacientes cirróticos, tenemos la hipertensión portal que ya hemos descrito, ¿no? Hay Doctora, vasodilatadores como el óxido nítrico, ¿perdón? doctora, ¿Se me disculpa. escucha? No pasa su diapositiva, sigue en la primera. Ay, ya, un ratito. Voy a dejar de compartir y vuelvo. ¿Ah? Ahora, ¿se ve? Sí se ve. Ya. A ver, voy a ampliarlo. Creo que cuando lo amplío no hay problemas. Me avisan de todas maneras, ¿ah? Ya. Entonces, tenemos Doctora. este cuadro del síndrome de hipertensión portal. Entonces, aquí hay Pero ahora factores que, PPT. perdón, Ya no se ve ahora su PPT. ay, ahí, No, no se ve. no sé qué está fallando. Ahí, Sí, ahora sí. ¿sí? Ya, ahí nomás lo voy a dejar, creo. Ya. Entonces, hay factores que intervienen en la vasodilatación, como son el óxido nítrico, el CO2, endocannabinoides, ¿no? Va a generar una vasodilatación esplácnica y también se presenta la hipovolemia que habíamos mencionado y activándose factores renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático y la vasopresina, ¿no? Esto va a actuar a nivel renal provocando la vasoconstricción de tal manera que hay una disminución del filtrado glomerular, ¿no? Y eso va a terminar en una injuria renal, ¿no? Ahora, si no compensa el riñón, ya genera pues daños más marcados, ¿no? Se liberan factores inflamatorios, factor de necrosis tumoral, ¿no? Macrófagos actúan a nivel también de las células, ¿no? Intestinal, va a ocasionar una serie de factores, ¿no? Entonces, en el síndrome patorrenal va a haber una disminución de la excreción de sodio, un aumento en la resorción de agua, por tanto hay ascitis, edema, vasoconstricción renal y disminuye el filtrado glomerular, de tal manera que el paciente tiene oliguria o incluso puede llegar a anuria, ¿no? Hay un bajo volumen arterial efectivo, ¿no? Ahora, el diagnóstico se basa en los criterios que hemos mencionado, o sea, hay que tomar unos basales de la creatinina de los 3 últimos meses, pero
Va a haber clínicamente, yo lo puedo sospechar, porque es un paciente cirrótico, Child C generalmente, con ascitis. Recuerda la escala de Chalpuk, ¿no? ¿Sí? O Chilpuk, ¿recuerdan? Chicos, contéstenme. ¿Recuerdan la escala de Chilpuk? Sí, doctora. Ya. ¿Qué factores toma en cuenta? Bueno, toma en cuenta si hay encefalopatía, ascitis, la bilirrubina, la albúmina y el tiempo y protombina. Con la memotecnia batea, doctora. Ya, correcto. Entonces, dentro de ese contexto, estaríamos en un paciente, un Child-Pugh C, ¿no? Que tiene ascitis, tiene edema, pero comienza con una disminución del volumen urinario. Entonces ahí yo tengo que fijarme el valor de creatinina, ¿no? Esa creatinina va trepando, para eso necesito laboratorio. Y si pasa de 1.5 y mi paciente no ha tenido un daño renal previo, yo puedo sospechar que estoy ante un hepatorrenal, ¿no? Va a haber una disminución del filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto, ¿no? Y no responde, si es que yo he estado usando diuréticos, no me responde a una suspensión de diuréticos. Sí. Ya. Ahora, entonces, pacientes cirróticos con ascitis, creatinina sérica mayor o igual de 1.1, hay ausencia de mejoría de estos niveles de creatinina después de yo haber suspendido los diuréticos por lo menos 2 días, ¿no? O de que yo administre albúmina, o sea, administro albúmina, 1 gramo por kilo de peso por día durante 2 días y no responde el paciente, ¿no? El volumen urinario no mejora. Ausencia de shock, ausencia de tratamiento de fármacos nefrotóxicos, ¿no? ¿Recuerdan algunos fármacos nefrotóxicos? Los aminoglucósidos, por decir, los AINES también pueden ser nefrotóxicos, ¿no? Ausencia de alguna enfermedad renal parenquimatosa, ¿no? O sea, no hay daño renal. Veo ecografía y no hay daño renal previo, ¿no? Entonces, hay definiciones actual y la del 2015, que era una anterior, casi similares, salvo que se han agregado algunas cosas como la evidencia sólida de que no haya un daño renal previo, ¿no? Entonces, se considera pacientes cirróticos con ascitis, que hay un aumento de la creatinina eh, mayor o igual de 0.3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas, o aumento de la creatinina mayor de un 50% del basal en los días previos, ¿no? Aquí se considera también diuresis menor o igual a 0.5 mililitros por kilogramo de peso. Esto es durante 6 horas, eso es a lo que se ha añadido la definición. Que haya ausencia de mejoría de la creatinina sérica y o diuresis en las 12 a 24 horas después de haber hidratado al paciente, ¿no? Hay ausencia de shock y que no responda a vasopresores. Ay, que me pase acá. Ahora, el síndrome hepatorenal viene a ser un diagnóstico de exclusión, ¿no? Descartamos que haya nefrotoxicidad previa, que hay otras enfermedades renales como la necrosis tubular aguda, insuficiencia prerrenal, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una clasificación antigua, todavía se pregunta en exámenes, pero que nos sirve de referencia, ¿no? El hepato renal tipo 1 y el hepato renal tipo 2.
El tipo 1 es una disminución rápida en 2 semanas de la función renal, ¿no? Y aumenta la creatinina mayor de 2.5. El tipo 2 es una disminución más lenta de la función renal. Generalmente es a partir de 1.5, ¿no? La 1 tiene una alta mortalidad y la 2 es más lenta, ¿no? Puede recuperar con mayor facilidad. Ahora, estos términos de tipo 1 y tipo 2 se han sido reemplazados por el término AKI, asociado a síndrome hepatorrenal, ¿no? O sea, luego la enfermedad renal aguda asociado al síndrome hepatorrenal y enfermedad renal crónica, ¿no? CKDL, que son los términos en inglés, ¿no? Asociado al hepatorrenal, ¿no? Es una nueva clasificación. ¿Sí? Ya. Entonces, pero dentro del concepto debemos recordar que haya una creatinina mayor o igual de 0.3 miligramos por decilitro, o sea, del basal, ¿no? Por decir, dentro de las 48 horas. ¿Cuánto es el valor normal de creatinina sérica? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de cuánto a cuánto va la creatinina sérica? Chicos, contesten. Doctora, en las mujeres puede ser de 0.7 a 1.1 creo, y en varones hasta 1.3. Ya. Hasta 1.1 es, ¿no? 1.1, 1.2 máximo. En la mayoría de los laboratorios. Ya. Entonces, suponiendo, ¿no? Que estuvieran en el límite superior máximo, a ese 1.1, 1.2 le aumentan ese 0.3, ¿no es cierto? Entonces, ya dentro de 48 horas, teniendo sus valores previos en el valor que hemos mencionado, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo sospechar del síndrome hepatorrenal. O también que la creatinina aumente a partir de 1.5, ¿no? El basal, dentro de los 3 meses previos, evaluando sus niveles anteriores, ¿no? Que no haya respuesta a fluidos, hemos mencionado, una reposición con albúmina a 1 gramo por kilo de peso por día, ¿no? Dentro de los 48 horas, que el paciente que tenga ascitis, ausencia de shock, ¿no? De drogas nefrotóxicas que ya hemos mencionado. Todo eso va a favor del diagnóstico de hepatorrenal, ¿no? Entonces, tenemos la enfermedad renal aguda, ¿no? Asociada a hepatorrenal, que esto correspondería al tipo 2. Bueno, esto nos habla de una disminución del filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, ¿no? En los 3 meses. Y un incremento de la creatinina sérica menor del 50% con respecto a los 3 meses anteriores. A eso ya lo hemos visto. Ahora, ¿cómo prevengo un síndrome hepatorrenal? Uno es el manejo con albúmina para hacer una paracentesis evacuatoria, ¿no? Nosotros la paracentesis pues, podemos tener de 2 tipos, diagnóstica y evacuatoria. Diagnóstica es para poder definir si ese líquido acítico está infectado o no, ¿no? Y la evacuatoria es para aliviar pues la tensión que tiene el paciente, ¿no? Por el líquido acumulado en el abdomen. Entonces, cuando yo voy a sacar más de 5 litros, tengo que hacer una reposición de albúmina. Eh, Generalmente es 8 gramos de albúmina por cada litro de líquido acítico que yo le saque a mi paciente, para que no se me descompense, ¿no? Puede hacer una disfunción sistólica el paciente, ¿no?
Entonces, si es que yo drenara demasiada cantidad y no le repusiera albúmina, ¿no? También si son cantidades menores a 5 litros, puedo reponer con poligelina, ¿no? En su defecto que no tuviera albúmina, porque la albúmina es cara, ¿no? En el caso de que sea un paciente Child C, o sea, citis marcada, mientras que yo trato, no puedo hospitalizar a mi paciente, debo usar profilaxis, ¿no? Para el líquido acítico, generalmente con norfloxacina. Y se suspende los beta bloqueadores ya cuando hay el diagnóstico de un hepato renal, ¿no? En ese caso ya no uso. Ahora, dentro de las medidas generales está que yo debo restringir el consumo de sal, ¿no? No se restringe generalmente el líquido, salvo que ya tenga una hiponatremia marcada o que haya alteración cardíaca o renal, ¿no? Se debe eliminar si los nefrotóxicos, aminoglucósidos, AINES en el paciente cirrótico, ¿no? De preferencia no usar. Hay que monitorizar presión arterial, la diuresis y el balance hídrico, y esto es una monitorización diaria en el paciente, ¿no? Todos los ingresos de líquido y todos los egresos. Eso es el balance hídrico o hidroelectrolítico. Descartar que ese líquido esté infectado, que no tenga una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Recuerdan cómo diagnostico la peritonitis bacteriana espontánea? ¿Recuerdan? Chicos, Mediante una paracentesis, doctora. ya. Ya, pero claro, mediante una paracentesis, pero tiene valores para yo poder decir que es una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? ¿Cuál es el valor? Los neutrófilos polimorfos nucleares, doctora, cuando son mayores a 250, mayor o igual. 250 polimorfos nucleares por mililitro, doctora. ya. Ya, correcto, ¿no? Entonces, de esa manera yo diagnostico peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Pero si tengo, pues hay que tratar, ¿no? Y si, mientras hay el líquido infectado, no puedo hacer paracentesis de gran volumen, ¿no? Solo diagnóstico. Ya, seguimos. Ahora, ¿cómo trato el hepato renal? ¿Qué han leído? Me han pasado la lista. No puedo ver la lista acá. Pásame la lista, por favor, Delgado. Delgado. Pásenme la lista. Chicos. ¿Me pasaron? ¿Cómo trato el hepato renal? ¿Cuál es el tratamiento? Uy, chicos, ustedes no participan, ¿no? No sé, porque si no, imagino que no han hecho esto, no han llegado a hacer
en sus prácticas, pero por lo menos alguna idea debe haber. ¿Cómo manejo un síndrome hepatorrenal? Si ese flujo urinario disminuye, ¿no? Que es lo que se presenta en el síndrome hepatorrenal, tengo que usar vasoconstrictores, ¿no? Dentro de ellos tenemos varios que se recomiendan: la terlipresina, midodrine, el otrioide, norepinefrina, más reposición de albúmina, ¿no? Entonces, de esa manera, trato de que mi paciente responda, y siempre con una monitorización diaria de creatinina, de electrolitos, ¿no? Incluso puede llegar a requerir un trasplante hepático, ¿no? Que es lo ideal. Lamentablemente no tenemos esa disponibilidad en nuestro medio tan accesible, ¿no? Salvo de salud que maneja los trasplantes hepáticos, ¿no? Entonces, dentro de los fármacos, terlipresina, midodrine, otrioide, norepinefrina, más reposición de albúmina, ¿no? Los primeros son vasoactivos, vasoconstrictores, tienen efectos adversos como cualquier vasoconstrictor, pueden provocar dolor abdominal, isquemia, la terlipresina, ¿no? Hay que tener cuidado con la parte cardíaca. El midodrine también, ¿no? Hipertensión, parestesias, bradicardia, urgencia urinaria. El otrioide puede ocasionar náuseas, diarrea, dolor de cabeza, taquifilaxia. La norepinefrina, ansiedad, angina, ¿no? Es de los que más podrían ocasionarnos angina. Y la albúmina puede hacer alergia, pues, ¿no? El paciente puede hacer urticaria, flashing, hipotensión, ¿no? Falla respiratoria, incluso por albúmina. Entonces, este es el grado de supervivencia de la antigua clasificación tipo 1, tipo 2. El tipo 1, como ustedes ven, tiene menos probabilidad de supervivencia que el tipo 2, ¿no? A lo largo del tiempo. Ahora, dentro de las conclusiones, es que tanto cualquiera de estos tipos de hepatorrenal, tipo 1, tipo 2, o la clasificación actual, que es el AQI asociado a síndrome hepatorrenal, la enfermedad renal aguda asociada a hepatorrenal, o la enfermedad crónica asociada a hepatorrenal, el tratamiento definitivo sería pues el trasplante, ¿no? Pero no está disponible tan fácilmente pues en nuestro medio, ¿no? Pero sí es necesario poder diagnosticar para poder tratar con vasoactivos y transfusión de albúmina, ¿no? Y una monitorización adecuada y controlar las infecciones que suelen ser la causa descompensante. Bien, ahí hemos terminado. No sé si hay alguna consulta. ¿Alguna consulta? ¿Chicos? No, doctora. Ya. Muy bien. Ahí terminamos la clase entonces. ¿Ya? Buenas noches. Que den buen examen. Buenas noches, Gracias. doctora. Gracias, doctora. Buenas noches.